Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con... Estaba el increíble hombre menguante y el increíble patrimonio creciente de José Luis Ábalos. A ver, acabamos de publicar en Libertad Digital que aparece otra operación inmobiliaria. Yo no sé si llamarle compra era, pero lo que no sé es si llamarle operación cerrada. Lo digo porque tiene toda la pinta de que hicieron tanto el memo que ellos mismos se dieron cuenta de que les iban a pillar y pararon la operación, y que eso pudo dar lugar a una operación posterior de alquiler en Rivas. Pero era la compra, que era lo que estaba planteado inicialmente, era la compra de un pedazo chaletazo de muchísimo cuidado, de 450 metros cuadrados. Le pudieron las prisas a José Luis Ábalos, allá que se plantó, porque es que él mismo pasó en los chats y decía: no me la quiero perder, esta tiene que ser mía. Bueno, tiene que ser tuya porque te la pagaba alguien, pero bueno, total, que al plantarse allá le reconocieron, y claro, él mismo envió un mensaje después a la trama y dijo: ahora no sé cómo lo vamos a hacer, porque a ver cómo explico yo que la que va a pagar va a ser una sociedad. Dios bendito, qué Claro. tropa. Bueno, nos queda claro que son muy chapuceros en esta trama. Eso, vamos, es evidente, y en este caso en particular José Luis Ábalos, ¿no? Pero es verdad que es llamativo como tú bien dices, el patrimonio de Ábalos va creciendo. O sea, yo creo que cada mes vamos conociendo una casa más. Yo no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero no deja de ser muy curioso por algo que tú decías, que es hilar esta operación de compra, no sabemos si frustrada finalmente o no, con ese alquiler que luego sí sabemos que se produjo en la localidad de Rivas Vaciamadrid. Bueno, los mensajes a los que nos referimos y la investigación de la UCO se centra en marzo de 2022, concretamente en los días 19 y 20 de marzo. Hay un intercambio de mensajes entre Koldo y Ábalos en los que, bueno, pues el exministro, estamos hablando ya de marzo de 2022, para que nos hagamos una idea, había dejado el gobierno en julio de 2021. Esto es importante subrayarlo. Bueno, pues en ese momento se pasan unas fotos de un chalet que pone además chalet en venta en Rivas Vaciamadrid, como tú bien dices, no un chalet cualquiera, nada más y nada menos que 450 metros cuadrados, además en una zona, y lo sé porque conozco esa localidad, en la que precisamente los chalés son muy lujosos, porque ese tipo de construcciones son las más antiguas, pero precisamente por eso la que mejores calidades tienen y los más grandes que hay en Rivas Vaciamadrid. Bueno, hablan de ese chalet y, como tú bien dices, Ábalos dice: esta no me gustaría perderla, esta no me gustaría perderla, que para mí ya es significativo porque da a entender que hay como un montón, ¿no? Pero esta concretamente no me gustaría perderla. Y luego, pues la chapuza, ¿no? Como decimos, de decirle: lo que pasa es que ha habido un pequeño problema, y es que me han visto, y entonces a ver eso cómo encaja en ahora decir que es que la va a comprar una Claro, que dice, sociedad. pero ¿cómo no te van a ver si has ido allá? Es que Claro, Dios claro. bendito. Luego es verdad que hay unos mensajes en los que se ve que intentan reconducir la situación. Koldo se ve que le dice: bueno, vamos a ver si lo podemos apañar, si puede ir él, en referencia a otra persona y demás, para intentar gestionar esa compra. No sabemos si se produjo finalmente o no, pero lo que sí tenemos son los datos de un alquiler en Rivas Vaciamadrid, en otra vivienda, otro chalet, al que se muda a finales de ese mismo año. Estamos hablando de un chalet con el que se va a vivir con Andrea de la Torre, con la que era entonces su pareja, a razón de 1.800 euros al mes, que además le manda un mensaje a Koldo y le dice: 1.800 euros al mes, igual que el piso. Es decir, que se ve cómo aquí hablan a menudo de todas las propiedades, y cómo de alguna manera se percibe que pueda ser el pago de algo. La UCO ya puso el foco sobre esta operación, y yo creo que ahora cobra más relevancia, si cabe, sabiendo que venimos de un intento de compra, cuanto menos en esa misma localidad. Claro, cuidado con esta historia, porque el último cruce de mensajes, claro, apunta no solamente a que la trama comprase o hiciera operaciones, por ejemplo, como el piso de Castellana de 1,9 millones, que lo compraba Víctor Aldama, le hacía un alquiler con opción de compra a José Luis Ábalos, y José Luis Ábalos, con el pago de las mensualidades de las cuotas de un supuesto alquiler, lo que estaba haciendo era comprar camufladamente el piso, con lo cual lo podía comprar pasito a pasito y a un precio totalmente rebajado, porque asumía el coste adicional Víctor Aldama. Pero ahí aparecían nombres identificables. Claro, cuidado a ver qué es lo que pasa con esta operación, porque ellos hablan de una sociedad. Es que vete a saber si no hay por ahí un entramado societario que estaba dispuesto precisamente para que tuviera determinados bienes José Luis Ábalos, que, como no están en nombre de José Luis Ábalos, en estos momentos están en una especie de limbo. La sociedad que sea los sigue teniendo, y esos inmuebles efectivamente se compraron para Ábalos, pero como le han cazado, Ábalos está fuera. O sea, cuidado, porque podría haber una estructura societaria por descubrir. Bueno, hay que tener en cuenta, me viene a la cabeza ahora, Noran Sociedad Cooperativa, o sea, esta sociedad en la que estaba metido Koldo, que además se llegó a sacar el título de agente de la propiedad, cosa que no me extraña, porque vamos, aquí había un movimiento de inmuebles tremendo. Pero efectivamente esto abre la puerta a preguntarnos de qué sociedad se trata y qué otros movimientos podía haber, ¿no? Y luego además es que toda esta historia de ese intento de compra es muy sospechosa,
por tres asuntos fundamentalmente. Primero, porque si tú no tienes nada que ocultar y se hace a través de una sociedad que pueda ser legal o que pueda ser normal o tal, a ti te da igual que te vean o no te vean, o no haces ese comentario porque, bueno, pues no hay nada raro, pues ya está, ya lo explicaré si lo tengo que explicar a quien se lo tenga que explicar. Segundo, porque como decimos, la fecha es importante. Estamos hablando de marzo de 2022, cuando el exministro teóricamente había sido apartado de todas sus funciones, con lo cual, ¿de dónde sale ahí el dinero? Y luego, en tercer lugar, porque como yo digo, pone el foco sobre esa otra vivienda en la que la UCO ya se había fijado de alquiler en Rivas Vacia Madrid. Pero es que además, es que no hay que olvidar que esto es solo una más de todas las viviendas bajo sospecha que están bajo el paraguas de José Luis Ábalos. Aquí hay una cuestión que es muy llamativa, que tú lo estabas citando, que es el tema de las fechas. Vamos a ver, si esta persona había perdido el plazo ministerial, el plazo presidencial, ya no formaba parte del grupo de élite, de los amigos más íntimos de Pedro Sánchez, ya no le podía invitar a las fiestas de cumpleaños de sus 60 cumpleaños. ¿Qué hacía este señor comprándose? Un chalet, oye, tú conoces, lo has dicho, Rivas Vacia Madrid, está muy cerquita de Madrid. Los precios ya están en el kilómetro 17, para ser exactos. Claro, los precios ya están muy inflados y muy contagiados por Madrid. Es decir, un chalet de 450 metros cuadrados en Madrid es ultra caro, pero en Rivas es muy caro. Entonces, ¿cómo podía esta persona totalmente apartado de eso? Claro, y la conclusión o la respuesta a la que lleva esta pregunta es obvia, es que no estaba apartado. De hecho, claro, en las propias conversaciones que está extractando y que está encontrando la UCO, lo que se ve clarísimamente es que incluso en el 23... Koldo García Izaguirre seguía pidiendo cosas para José Luis Ábalos. Es que el propio Koldo García Izaguirre cogió el relevo de José Luis Ábalos para mantener los negocios, no de José Luis Ábalos, no podían ser de José Luis Ábalos, tenían que ser del PSOE del gobierno, en Caracas directamente. Entonces, estamos viendo que la estructura, la red de seguridad de esta trama corrupta, evidentemente no terminó en julio del 21 cuando cesaron a Ábalos, ni muchísimo menos, porque nos han vendido una burra desorejada de 3 pares de narices. Y es mentira que esto fuese una cosa de Ábalos. Esto era una cosa de alguien por encima de Ábalos, y a mí es que solamente se me ocurre un nombre por encima de Ábalos. Pues sí, efectivamente, solamente hay un nombre, ¿no? Pero además es que todas las propiedades inmobiliarias que han ido saliendo hasta ahora, todas hemos visto el pago de qué eran. Y claro, lo que cabe preguntarse es, ¿y esta operación o esta operación, tanto la de intento de compra como la de alquiler, a qué respondían? Porque si nos ponemos a repasar todas las operaciones de compra-venta, de alquiler y de tal, todas tienen un porqué. Bueno, es verdad que la primera operación sospechosa que hay viene ya de la época de los 90, que es aquel famoso chalet en Perú que se compra a nombre de Fiadelso, pero que dice, no, lo puse a mi nombre, pobre de mí, porque claro, Fiadelso no estaba con personalidad jurídica reconocida en el país y claro, lo tuve que poner yo a mi nombre, que 30 años después seguía su nombre, pero da igual, eso es lo de menos, ¿no? Pero luego si nos vamos a las otras, es importante ver cómo van unidas a algo muy concreto, porque por ejemplo, en 2019 tú citabas antes el piso de Castellana, que se da además como fiducia de garantía, porque se firma una opción a compra por valor de 750.000 euros, cuando en realidad el propio Tribunal Supremo lo tasó en casi 1,5 millones, es decir, prácticamente el doble. Esto, lo que dicen los investigadores es que se hace de alguna manera para, oye, que si no cobras todas las comisiones que tienes que cobrar, y en este caso se cree que tenían que ser por el amaño de obra pública, tú directamente lo compras por 750.000 y como vale el doble, tú con eso ya te garantizas lo que teníamos que haber pagado. Y te digo una cosa, Sandra, además, ese precio, que ya es ridículo, porque es que es literalmente la mitad de lo que podría valer, y yo creo que incluso se está quedando corto, pero bueno, vamos a dejarlo en la mitad. Sí, bueno. Pero claro, ese precio es así si tú pagas de golpe. Pero si pagas en una opción de compra que estás pagando a 2.000 euros al mes, en teoría el precio tiene que tener el castigo correspondiente a la revalorización durante todo ese tiempo. Por tanto, el regalo no era de 750.000 o de 800.000 euros. No. El regalo era brutal, porque él lo iba a terminar de pagar dentro de 30 años. Claro, y en ese caso, como yo digo, los investigadores lo asocian al pago de comisiones de los presuntos amaños de obra pública. En el año 2020 está la lujosa estancia de la que disfruta en Villaparra, el famoso chalet ubicado en Marbella que tiene al lado el prostíbulo Milady Palace, ¿no? Con cajero automático en la puerta. Tenía dos cosas en la puerta, el neón, que no falte, y el cajero automático para no dejar rastro y que tu mujer no te consiga ver la tarjeta de crédito, sí. Dos y en este caso los investigadores lo ligan directamente con el rescate de Europa, porque además se producen unas fechas muy concretas. El día 7 de agosto de 2020 se empieza a hablar, le mandan la nota, el borrador de la nota del rescate de Europa, el día 8 se publica la nota, el día 10 ya empiezan a mandarse las fotos del famoso chalet y se va del 12 al 23 de agosto
a este inmueble. Además es que hay un mensaje de Koldo en el que dice: te comento, esto sale gratis por las molestias generadas, es decir, que es que aquí no sé qué más dudas podemos tener. Y luego está el otro famoso chalet, el de la alcaldesa en Cádiz, que supuestamente era un pago de la trama de hidrocarburos por la licencia de Villafuel. Con lo cual, todos los chalés, todos los inmuebles han tenido aparejado el pago de algo concreto. Y la pregunta que ahora cabe hacerse es, una vez que Ábalos está fuera del gobierno, ¿por qué en 2022 se habla de una opción a compra en Rivas Vacia Madrid y por qué luego hay un chanchullo ahí de alquiler también en esta misma localidad con Andrea de la Torre, con mensajes sospechosos que la UCO investiga? Pues podríamos llamarle el precio del silencio, ¿no? Quizás. Puede ser. O el precio, Hombre, luego... o el precio de los contactos. Claro, es que hay que recordar que José Luis Ábalos era el amigo personal e íntimo de un tal Félix Plasencia, uno de los ministros venezolanos de Nicolás Maduro. Entonces, cuidado, porque es que, claro, ese acercamiento tan decidido, que por supuesto que venía ya auspiciado, impulsado y demás por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es evidente que José Luis Ábalos no era un cualquiera ahí, porque nadie tiene una amistad directa con un ministro de una narcodictadura, a menos que tú formes una parte muy integral, muy estructural del sistema de contactos con esa narcodictadura. Claro, sustituir a esta persona es complicado. Es que posiblemente incluso desde el gobierno de Venezuela, oye, que la amistad es la amistad, dijeran algo del estilo de: oye, cuidado que este señor, uno por amistad y dos porque tiene mucha información de todos, no me lo dejéis tirados, que total aquí hay petróleo, que nos dedicamos a matar venezolanos y robarles el petróleo por todo lo alto, no escatimemos en esto. O sea, lo cierto es que desde luego la estructura de contactos, compras, pagos sobrevivió clarísimamente al momento en el cual el propio Pedro Sánchez ha dicho: si corté ya en julio del 21, ¿qué me podéis decir? ¿Cómo es que te podemos decir? Todo. Bueno, todo, y además hay que recordar que, bueno, en julio de 2021 este señor se va a su casa porque le cesan como ministro, pero luego vuelve como diputado, y ahí tenemos todos los mensajes que han sido interceptados entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, bueno, con cierto buen rollo, ¿no? Con lo cual, que esto de que nos venden, de que realmente a partir de ahí se cortó todo y que si mañana sale algo, no, porque ya no teníamos nada que ver con él, yo creo que esto ya a estas alturas de la película no se lo cree nadie. Y en este caso concreto del tema de las propiedades inmobiliarias, creo que todavía nos quedarán muchas cosas por saber. Amén de que la explicación es surrealista, porque el mismo gobierno, el mismo Pedro Sánchez, que dicen: si ya cortamos todo en julio del 21, nunca jamás han hecho la frase entera de decir: cortamos en julio del 21 porque le vimos con trazas de corrupción. Nunca. No. Por tanto, ¿por qué lo echaron ustedes? ¿Por qué? Es que es Claro, surrealista la explicación. ellos están más cómodos en el discurso de que todo el mundo crea que es por el tema de las prostitutas y ya está. Y como además es un tema que vende, que tiene cierto morbo, pues entonces Claro. ya está, con eso lo dejamos. O sea, Santos Cerdán, Begoña Gómez, que venía de familia de prostíbulos y Sí, saunas. escandalizadísimo, sí, Y sí. Pedro Sánchez, digo Santos Cerdán porque Santos Cerdán en algún sitio tuvo que conocer a un portero de prostíbulo como Koldo García Aguirre. Y el propio Pedro Sánchez, que sus casas las ha disfrutado pagadas por la red de prostíbulos, se asombraron muchísimo y estaban muy escandalizados porque hubiera, perdón por la expresión, un putero. Yo es que de verdad nos meten cada caramelo de mucho cuidado. Sí, bueno, yo siempre digo, ya sabes que a mí me encanta el refranero español, no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo creo que en este caso tenemos muchas evidencias sobre la mesa, y tanto de por qué se cesó o no se cesó a Ábalos, como de por qué luego pues le han seguido manteniendo bien controladito, ¿no? Yo creo que no hace falta decir mucho más con todo lo que llevamos ya publicado en los últimos años. Sandra, pues vamos a dejarlo aquí. Que un placer. Venga, fenomenal, pues la semana que viene más. Un abrazo. Hasta luego.